Buenas tardes a todos y a todas. Retomamos las actividades de la cátedra después del paso del año, pero cerramos el ciclo en torno a Europa, que surca el continente, nuestra participación en ese ciclo con las dos intervenciones de hoy, que llevan por título El destino de Europa entre el mercado y los derechos sociales. Y que la verdad los acontecimientos sociales del momento pues le dan máxima actualidad, ¿no? Porque en definitiva el conflicto que estamos viendo ahora del campo plantea de alguna forma este dilema, que es un dilema clásico que siempre ha estado presente en el proceso de integración europea, entre la necesidad de un mercado abierto y competitivo que permita a la Unión ser pujante a nivel mundial, pero al mismo tiempo que eso no debilite lo que siempre había sido y todavía quizás sea el signo distintivo de Europa, que era su modelo social. Tenemos hoy con nosotros a Luis Gordillo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Deusto, y a Carmen Salcedo, que es profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia. Les quiero agradecer pues, su respuesta inmediata para participar en este seminario. Por supuesto, al público, como siempre, le agradezco su presencia y al final habrá un turno de preguntas breves o de opiniones breves para poder continuar con el diálogo. Y sin más, pues, comenzando por Luis, le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Miguel, por la presentación y por la invitación, que vamos, para mí, aunque bilbaíno, pero yo nacido en Málaga, pues venir a Granada siempre es una experiencia, ¿no? Y no sé qué pasa, que siempre que vengo a Granada pasa algo, y esta vez que vengo a Granada me ha pillado la protesta de los agricultores, pero bueno, esa es la anécdota. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por parte del Grupo de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que es un referente español y también europeo. Es un placer estar aquí con todos vosotros, todos ustedes. Me había dicho Miguel que era una cuestión de una conferencia, una charla más de extensión, pero viendo quién está, los que nos acompañan, pues vamos, esto ya de extensión poco, esto es una cosa ya de mucho nivel porque el público es evidentemente de mucho nivel, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, porque hoy creo que había fútbol, así que yo creo que venir aquí a oírnos a Carmen y a mí, a Carmen más interesante que yo sobre el tema europeo, pues yo creo que es un sacrificio importante. Intentaré hacerlo lo menos doloroso posible. Bueno, el tema sobre todo del futuro de Europa es un tema muy apasionante, y ahora además el profesor Azpitarte, que con un gran sentido de la oportunidad, no te llamo oportunista, sino un gran sentido de la oportunidad por el tema elegido, porque ahora, aunque en este país estamos siempre con lo urgente y nunca con lo importante, como se avecinan las elecciones europeas, y además se ha hecho patente un conflicto, un problema que ya estaba vigente de una manera un poco más refugiada y tal, pero ya estaba ahí, que es el tema del campo, de la subvención al campo, de si no, hasta qué punto, de la regulación, de la cuestión sobre todo alimentaria. Ya hemos tenido varios avisos con el tema alimentario, de la cadena alimentaria, lo tuvimos con la elevación de los precios como consecuencia de la ruptura de la cadena, ¿no? del transporte, sobre todo internacional. Es una constante en las organizaciones supranacionales que se dedican a la regulación del comercio, ya se sabe, ¿no? Con lo cual esto será un tema también bastante candente. Yo por mi parte, si les parece, lo que voy a hacer es una pequeña presentación de lo que entiendo que pueden ser los fundamentos de lo que se suele llamar la Constitución Económica de la Unión Europea, los elementos fundamentales, para ver dónde quedan también ahí los derechos sociales y cuáles son los principales desafíos, a mi entender, para dejar también eso abierto para un posible debate, conversación o crítica, ¿no? Ya les adelanto que mi posición en el gremio, en el ámbito del derecho constitucional, yo creo que la de auténtica, ¿no? La de verdad, pero es minoritaria, porque en general sí que se suele inclinar más en general, ¿no? en nuestro gremio, nuestro ámbito, por una visión, digamos, bastante más, por decirlo y por calentar un poco el ambiente, más intervencionista, ¿no? Bien, ¿qué se entiende por constitución económica? La constitución económica es un concepto semántico, no hay en las constituciones un apartado que ponga constitución económica, es decir, no, son normas, es un concepto material, son aquellas normas que definen, que regulan lo que tiene que ver con los aspectos económicos. Cuando se habla de los aspectos económicos, todos pensamos en la libertad de empresa, también el derecho a la propiedad, pero bueno, hay una serie de principios, de
cuestiones, situaciones que regulan lo que es la actividad económica de una sociedad y cuál es el papel o cuál debe ser el papel que debe jugar el Estado como poder público en la gestión de la economía. Hay distintos modelos de constituciones económicas. En una esquina está la planificadora o planificada al 100%, que es la marxista, ya lo conocen ustedes mejor que yo. En la otra estaría un modelo político que prescinde del aspecto económico, absolutamente lo ignora, y por tanto es el que se solía llamar del liberalismo este clásico del laissez-faire, ¿no? Y en medio están los sistemas actuales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un movimiento ahí filosófico, jurídico, ¿no?, que se llama el ordoliberalismo, como ya conocen, que digamos que lo que hace es definir unos principios para el establecimiento de lo que se entiende como la economía social de mercado, ¿no? ¿Qué es la economía social de mercado? Pues es un pacto también entre familias políticas que acaba constitucionalizado y que implica dos cosas. Primero, se acepta la libertad de empresa, el libre mercado por tanto, pero a la vez también se acepta que el Estado va a intervenir en la economía. ¿Hasta qué punto va a intervenir el Estado en la economía y por tanto va a haber más o menos, o esa libertad económica va a estar más o menos regulada? Pues eso depende también de las opciones políticas que en cada momento gobiernan. Lo que deben hacer las constituciones es establecer ese marco, ¿no? Aquí hubo toda una discusión en Alemania sobre si había, si no había, hasta qué punto. En general, las constituciones europeas lo que hacen es prohibir los dos extremos, ni todo planificado ni todo sin regular, y luego se establecen, digamos, unos criterios en medio, ¿no? ¿Qué elementos tienen que ver con la Constitución económica? Sobre todo la cuestión relativa al derecho a la propiedad, la libertad de empresa, el tema de los impuestos y el tema de cargas, etcétera, que se imponen en actividades económicas. La tesis fundamental del ordoliberalismo, con la que yo por cierto estoy bastante de acuerdo, es que hay que establecer una regulación que permita, digamos, un sistema económico en el que haya una libertad de empresa, un libre mercado y que se mueva en una libre competencia, que permita una actividad económica, que permita la generación de recursos por la vía de impuestos, que permita a la vez sufragar derechos y gastos sociales que tienen todos los estados. Todos estamos de acuerdo, en principio, vamos, creo yo, ¿no?, que tiene que haber una financiación por parte de los poderes públicos de la educación, de la sanidad, de las pensiones, que es otro gran tema ahora, por cierto, ¿no?, y de una serie de cuestiones. Todos estamos más o menos de acuerdo en eso. Lo que podemos discrepar es de qué manera hacerlo, ¿no? Y aquí voy a establecer básicamente los tres principios que creo fundamentales del ámbito europeo y luego alguna cuestión, si quieren, un poco más de actualidad para calentar un poco el ambiente, animar el debate, ¿no?, ya que estamos en la grada del estadio, pero yo creo que nos vamos a entretener con esto. Bien, básicamente, los que han estudiado Derecho de la Unión Europea saben que esto antes se explicaba, el Derecho de la Unión Europea, que era un tema muy complejo, se explicaba con un símil, ¿no?, una metáfora que era el de los tres pilares, ¿no? Había tres pilares en el Derecho de la Unión Europea: uno que estaba acabado, otro que estaba en construcción y otro que estaba permanentemente inacabado, en permanente planificación, ¿no? Lo de la Constitución económica, a mi entender, se puede entender más o menos igual en el ámbito europeo. Hay unos valores básicos, que serían los valores de lo que yo entiendo que es el ordoliberalismo, que es esta teoría, sobre todo de origen alemán, que es la que da lugar a lo que se llama la economía social de mercado. Aquí hay unos autores alemanes, sobre todo son economistas y algún jurista, que después de la Segunda Guerra Mundial, viendo lo que había pasado, viendo cuál fue la realidad de Alemania, donde la hiperinflación contribuyó mucho, sobre todo a que surgieran unos populismos que acabaron en un régimen criminal y cuya historia todos ustedes conocen mucho mejor que yo, pero ahí la hiperinflación que hubo en Alemania también fue un elemento muy determinante, ¿no?, de la situación que se fue produciendo. Entonces, lo que defendían estos autores es que es necesario tener un sistema económico que permita sobre todo el que exista mercados abiertos, pero a la vez que tengan también un carácter humano. ¿Cuáles son los principios fundamentales? No me voy a extender mucho, pero la base consiste en proteger la libertad individual en todos los campos frente a la dominación económica. Esto es algo que olvidamos. Defender la libertad económica no es defender el abuso por parte de grandes actores económicos, no es defender el abuso de grandes empresas. Defender la libertad económica es defender una libertad básica de las personas, sobre todo de los individuos, a ejercer el trabajo que tú elijas, que quieras, con el que te sientas cómodo, a gusto, y que para ejercer una actividad económica no tengas tantas trabas que en el fondo esto se vuelva muy complicado o casi imposible de realizar. En mi opinión, no existe una auténtica libertad si no tienes libertad económica. La tesis que se suele explicar aquí a lo largo de la historia del Estado tiene que ver con la
con la existencia de los gremios, ¿no? Donde tradicionalmente para poder ejercer una profesión pues había que ingresar en un gremio, estar 3 o 4 años de aprendiz durmiendo en el suelo del taller, barriendo y tal, luego te dejaban ser compañero, luego maestro, y había un cierre de mercado absolutamente, ¿no? No me extiendo tampoco mucho sobre esta cuestión, pero el ordoliberalismo lo que parte de la base es de este principio fundamental. Es necesaria una libertad económica para poder tener una libertad individual real. Se parte de la base de la libre competencia, que es otra cuestión que yo creo que no se acaba mucho de explicar correctamente, ¿no? En mi opinión. Cuando se habla de libre competencia, todo el mundo se echa a temblar, porque todo el mundo piensa que va a haber una empresa o un actor económico más poderoso que tú que te va a acabar comiendo el mercado, ¿no? Siempre que se habla de libre competencia, se habla de eso, siempre. En realidad, las normas de libre competencia, que las defienden estos autores de la economía social de mercado, lo que dicen es que está prohibido el abuso de la posición de dominio. Si hay una posición de dominio, no, en las empresas o los actores económicos que estén en esa posición de dominio no pueden abusar de ella. Por tanto, la libre competencia en realidad es una protección frente al actor económico pequeño. Es una protección frente a un actor económico de que una gran empresa no recurra durante un tiempo a precios predatorios, ofrecer el mismo servicio que ofreces tú por debajo de los precios, para que tú, que no tienes capacidad de aguantar, pues en 3 o 4 meses no puedas competir con esos precios y entonces tienes que cerrar y luego esa empresa que se queda sola en el mercado de repente sube los precios artificialmente. El tramo Bilbao-Madrid hubo un momento en que había 5 aerolíneas que lo llevaban a cabo. Los precios estaban en torno a 60, 70 euros, una cosa así. De repente hubo una empresa que tiró los precios, 25 euros, 15 euros. Esa empresa empezó a ganar mucha clientela. El resto de empresas no podían competir, acabaron renunciando a esa línea. Se quedó solo una empresa que de estar cobrando 25 euros, creo que fue el más barato que yo compré, empezó a cobrar 500 euros por el trayecto Bilbao-Madrid. Hasta tal punto que había gente que iba en coche, iba en taxi. El precio de un taxi Bilbao-Madrid, por si les interesa alguna vez, es de 500 euros. Te llevan y te traen. Te llevan, te esperan mientras tienes la reunión y luego te llevan de vuelta a tu casa. ¿Qué es lo que vale lo que ha llegado a costar un billete de avión Bilbao-Madrid? Esto es simplemente un ejemplo para ver también cómo la protección de la libre competencia pues tiene un carácter de protección del consumidor. No me quiero extender tampoco en esto. El ordoliberalismo también defiende la corrección de lo que se llaman las externalidades negativas, ¿no? Es decir, el ordoliberalismo también lo que dice es que tenemos que pensar en proteger el medio ambiente, porque si no, los actores económicos lo que se van a dedicar es a maximizar el beneficio y si para eso pues tienen que contaminar, tienen que tal y no cuidar los residuos, pues van a abusar de un bien o de de un entorno que al final es algo que tiene que estar aquí para las generaciones futuras. Y también una intervención, perdón, también una intervención en el mercado laboral, estableciendo unos horarios laborales de máximas horas de trabajo. Esto tiene mucho que ver con la relación individual del trabajo, que es un tema del que Carmen es mucho más experta que yo y esto lo puede explicar mejor. Y también, por ejemplo, con el establecimiento de vacaciones, digamos una regulación mínima en materia laboral, ¿no? Estos autores defendían todo esto. Lo defendían y además defendían que tenía que haber una autoridad de defensa de los mercados, una estabilidad de precios, etc., ¿no? Digamos que esto es el modelo económico más o menos alemán que al final ha acabado extendiéndose a la propia Unión Europea, que tiene 3 componentes. El primer pilar, que se puede decir, es un sistema basado en la libre competencia. El segundo es, digamos, lo que se llama la constitución financiera, que tiene que ver con todos estos elementos de la gobernanza económica, tan de moda, ¿no? Aquí que veo insignes constitucionalistas económicos, pues aquí estaría todo el gran problema que tenemos en Europa con la falta de un auténtico federalismo económico en el gobierno económico, ¿no? Hay un sistema de gobernanza tremendamente asimétrico, con la moneda por un lado, el tema de la compra de deuda ahora, que se ha, digamos, falseado un poquito, ¿no? El espíritu inicial de lo que era el tema de la compra de deuda por parte del Banco Central, y ahora últimamente con la financiación también de los fondos europeos, ¿no? Que lo de los fondos europeos también es una cuestión que da para otra conferencia también muy interesante. Y luego el tercer pilar es lo que se llama el pilar social europeo, que es a lo que se refería antes muy bien el profesor Azpitarte, que es ese espíritu también y esa seña de identidad que tienen también los estados europeos, que tienen que ver mucho con el mantenimiento de ese elemento social. La tesis fundamental que yo defiendo es que el elemento social no está reñido con la libre competencia, todo lo contrario. Si se gestiona bien la libre competencia y el libre mercado, los derechos sociales se van a ver fortalecidos y va a haber mejores condiciones, ¿no? En Dinamarca existe el despido libre y sin embargo nadie que se queda en el paro temporalmente, digamos que tiene pasa unas necesidades como podría pasar en otro país donde no exista el despido libre, ¿no? Tú puedes tener un despido libre
de manera que no cargas a las empresas el coste de la indemnización que tienes que dar a los trabajadores, si luego el Estado, por otra parte, lo que hace es apoyar a estas personas que temporalmente se han quedado sin trabajo para que reingresen al mercado laboral y mientras tanto puedan mantenerse a sí mismos, a sus familias, puedan seguir cotizando eventualmente para tener una pensión en el futuro. Lo que pasa es que el modelo español es un modelo que es económico, social, que esencialmente viene de la época quizá anterior a la propia democracia. ¿Qué es lo que sucede en España? Y que esto es una cuestión que en el caso europeo sobre todo existen bastantes asimetrías, ¿no? En el caso español, con el tema este de la constitución económica y de la intervención pública en la economía, tenemos lo siguiente. Aquí buscamos realizar las políticas sociales a través de la intervención en el mercado. Es decir, el precio de la vivienda está muy alto, de la vivienda de alquiler, por ejemplo, y muchas veces la reacción es la reacción un poco cortoplacista. Vamos a limitar los precios del alquiler. Claro, el control de precios de alquiler es una cuestión muy complicada porque puede tener el efecto contrario del que se buscaba al principio. Aquí hay muchas externalidades, ¿eh? Una típica de la que se habla, que da para otra conferencia, es la de las viviendas turísticas y cómo eso puede incrementar los precios. Esto es otra cuestión que también se podría tratar, ¿no? Pero es verdad que limitar los precios del alquiler, esto ha sucedido, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde se limitaban los precios del alquiler. Y esto no supuso que personas con rentas más bajas pudieran acceder a esos pisos. Todo lo contrario, lo que pasaba es que como era una cosa tan difícil de conseguir, al final los más espabilados y que estaban más tiempo viviendo en la ciudad de Nueva York eran los que acababan alcanzando esos alquileres, si quieren ustedes, casi protegidos, ¿no? Una política de vivienda que lo que haga es eso, evitar que la subida de los precios en el mercado evite que las personas con rentas más medias o modestas puedan acceder en condiciones de igualdad a la vivienda, puede llevarse a cabo mediante otra manera. En vez de intervenir el mercado, el control de precios, lo que se puede hacer es subvencionar un parque de viviendas o realizar una política subvencional complementando, complementando la renta de las personas para acceder a la vivienda. Desde luego, no tiene mucho sentido decir que estás contribuyendo a una política social de vivienda estableciendo una política de viviendas de protección oficial en régimen de propiedad que además se repartían por sorteo en toda España y que luego a los 10 o 15 años pueden entrar al mercado libre, con lo cual te toca una vivienda en propiedad y luego a los 10 años cuando está en el mercado libre, ¿qué la vendes? ¿Por lo mismo que te costó o por el mercado o por el precio del mercado real, ¿no? Pues hombre, ahí estarán los datos, ¿no? Con lo cual, el tema es que tenemos una tendencia a intervenir en el mercado para hacer políticas sociales cuando muchas veces la mejor manera, pero es la manera más complicada, es a través de políticas subvencionales, más bien políticas de incentivos, menos políticas en este caso que tengan que ver con el control de precios, ¿no? Eso es lo que yo llamo los falsos amigos, que son la hiperregulación, el intervencionismo no planificado en este caso y el control de precios. Pero volviendo a nuestro tema, que tiene que ver con lo que es este futuro sobre todo de lo que pueden ser los derechos sociales y en el mercado, como les decía al principio, y ya voy intentando ir hacia el final, que me enrollo mucho, la idea fundamental de esto es que el libre mercado no está reñido con los derechos sociales, más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está demostrado, y esto está demostrado económicamente, que un mercado que actúa en libre competencia atrae a mayores actores, mejora la competencia y consigue un movimiento de la economía suficiente o tal que se recaudan impuestos que permiten luego financiar en mejores condiciones los derechos sociales. No, aquí dirá usted, ¿me está usted poniendo qué ejemplo? ¿Estados Unidos? No. ¿Me está usted poniendo el ejemplo de Irlanda? Podría ser, pero tampoco. Le pongo el ejemplo de países nórdicos, Dinamarca, etcétera, incluso Alemania, ¿no? En Alemania, un país que conocen muy bien muchas de las personas que están aquí, pues en un momento determinado se llevó a cabo una política social, creo que el canciller Schröder, que era del Partido Socialdemócrata, le criticaron mucho por los llamados mini-jobs, ¿no? Estableció un paquete social, que era el Hartz IV, el Hartz IV, que era un paquete de complemento de rentas, de trabajos, a las personas que ya trabajaban pero tenían un salario un poquito más bajo, se le estableció un complemento, pero por la vía subvencional, para poder acceder a una mejor vivienda, a gastos, etcétera, etcétera. En lugar de intervenir en el mercado, digamos, reduciendo en este caso los propios ingresos, ¿no? Esta es una cuestión que en mi opinión es un tema que los gobiernos cuando están, y por la escasa experiencia que he podido tener yo ahora viendo por dentro cómo funciona un gobierno,
no se cuida demasiado y no se emplea el tiempo necesario en planificar este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso la tesis fundamental en toda esta cuestión, en mi opinión, tiene que ver sobre todo con una planificación de la actividad económica que tenga en cuenta o que se base más en incentivos y menos en prohibiciones. Les pongo algún ejemplo más que tiene que ver con esto, ¿no? Hay una serie de tendencias que tienen también, y ya de verdad que voy avanzando hacia el final, hay una serie de tendencias que tiene la jurisprudencia en materia también de derechos sociales, la de naturaleza constitucional, en materia más de derechos sociales, mejor dicho, en materia económica en general, ¿no? Hay una serie de tendencias que suele haber, ¿no? Normalmente, en materia de derechos sociales, lo cierto es que la jurisprudencia suele ser, por lo menos en España, es un poco activista. Es decir, ya saben ustedes que los derechos sociales o prestacionales son aquellos que dependen de la ley que los desarrolle, etcétera, ¿no? Es decir, no son directamente alegables ante los tribunales en caso de que no exista una ley o incluso una disponibilidad presupuestaria. Entonces, la tendencia fundamental de la jurisprudencia, esto es algo para que luego Carmen lo puede desarrollar mejor que yo, lo cierto es que los tribunales españoles en esto en general se suelen poner bastante de perfil en su propia jurisprudencia. Esto es lo que diga la ley, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el intervenir más en el ámbito de los derechos sociales es una cosa que condiciona mucho la propia actividad de las administraciones, ¿no? Pudiendo elevar en momentos determinados el gasto público, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una cuestión también que, en mi opinión, tiene que ver con la falta de utilización por parte de los tribunales, muchas veces, de criterios realmente económicos para entrar en el fondo de la cuestión en según qué casos. Y les pongo el ejemplo de Alemania otra vez, ¿no? En el caso fue una sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del caso Hartz 4, fíjense ustedes, el gobierno alemán propone, el Parlamento aprueba un paquete de medidas sociales estableciendo unas rentas mínimas, una renta de ingresos mínimos y complementos mínimos, etcétera, ¿no? Y entonces, esto cuando lo explico en México, la verdad es que se asombra muchísimo, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional Alemán dijo que esas rentas y tal no eran suficientes para mantener una dignidad o para mantener la dignidad estándar, ¿no? O la dignidad mínima a la que tendrían derecho los alemanes. ¿Y cómo calculó que esos complementos y esas rentas mínimas eran indignas o no eran suficientes? Pues hizo un cálculo, llamó a la autoridad de estadística, ¿no? El equivalente al INE español, hizo un cálculo de cuánto costaba de media un piso de alquiler, cuánto costaba de media la ropa, la cesta de la compra básica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí declararon inconstitucional una ley que concedía o que establecía unos derechos sociales muy importantes, imagínense ustedes, ¿no? Y el Parlamento alemán, como reaccionó, volvió a aprobar la ley, en este caso aumentando la base. Este ejemplo que les pongo, que es un poco antiguo ya, es del año 15, me parece, es bastante antiguo ya, pero en todo caso es simplemente un ejemplo para ver cómo. En el caso español es verdad que los tribunales tienen tendencia a realizar muchas veces interpretaciones, sobre todo en materia de derechos sociales, muy formalistas y no se meten muchas veces en el caso concreto. Aquí puede subyacer un deseo de no ser demasiado intervencionistas en materia de derechos sociales, pero es que muchas veces es necesario también que los propios tribunales pues tengan que intervenir, ¿no? Y ya finalmente, ¿cómo está la situación ahora mismo en Europa? Esto está cambiando ahora mismo, ¿no? Es decir, Europa también, o las instituciones europeas, están en un momento también de catarsis identitaria. Se le echa mucho en cara a la Unión Europea, que ha sido una estructura que se ha dedicado casi exclusivamente a mantener un libre mercado y una libre competencia y se ha preocupado poco del elemento social. Hay algunos elementos que pueden indicar que las propias instituciones han tomado conciencia de este problema y que, mejor o peor, o desde algún punto de vista, sí que se observa un cambio de tendencia, positivo o negativo, ya que cada uno lo pueda valorar, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es? El desarrollo del llamado pilar social. Es verdad que está en pañales, no es un proceso muy incipiente, pero bueno, las políticas de Erasmus Plus, ¿no? Que son muy conocidas en la universidad, poco a poco están dando también algún contenido. El propio Banco Central Europeo, que tiene la consideración de institución, que sería el equivalente a un órgano constitucional en cuanto a lo que es su propia independencia, pues forzó mucho su mandato y ha establecido un programa de compras de deuda en el mercado secundario, que es lo que le ha dado estabilidad a los estados europeos en momentos de crisis muy importantes. Toda la deuda española que tiene colgada el Banco Central, veremos a ver si algún día se paga, no se paga o qué pasa con ella, o se quedará allí como un apunte contable, ¿no?
Eso es un cambio de tendencia. El otro ha sido el programa de los fondos estos de Next Generation, que se llaman, ¿no? Los fondos de Next Generation, este paquete de fondos que son una parte subvencional, otra parte de préstamos para estimular y mejorar la economía, también se ha sufragado a crédito por primera vez, cuando se veía que esto no se podía hacer en la Unión Europea tampoco, ¿no? Este tipo de cuestiones tampoco se podía hacer. Un elemento clásico, y ya con esto yo acabo, es también el de la propia PAC, ¿no? La política agraria común, que es una intervención absoluta en el mercado de la agricultura, en este caso, del sector primario, que tiene que ver con mantener una política subvencional. ¿Por qué? Porque Europa mantiene una política que dice que quiere ser autónoma en materia alimentaria. Si lo conseguimos o no lo conseguimos es otra cuestión. ¿Cuál es el principal desafío al que se enfrenta esta cuestión? Sobre todo a una competencia desleal que no viene tanto, en mi opinión, de la parte de Marruecos, que siempre decimos que es el tomate marroquí, ¿no? Los franceses se quejan de nuestros tomates y nosotros solemos quejarnos de los marroquíes. Más o menos es así, ¿no? No viene tanto de ahí. Tiene más que ver con esa competencia, en mi opinión, más desleal que hacen los grandes productores norteamericanos. Eso sí que están subvencionados, pero por otra parte. Por eso, estas cuestiones al final obedecen mucho a problemas y ajustes que hay que realizar también en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Esta es la situación que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. Se observa un cambio de tendencia en cuanto a lo que es la conciencia, pero yo sí me despido de esta primera intervención sobre todo con un mensaje, y es que no solo no creo que el libre mercado y los derechos sociales sean enemigos, creo que es que son los mejores aliados, porque si no existe un libre mercado que permita desarrollar actividades económicas que generen trabajo, impuestos, no va a haber fondos para poder pagar los derechos sociales, salvo que seas Arabia Saudí, que está encima de un macropozo de petróleo. Pero si no estás encima de un macropozo de petróleo o no tienes pozos de petróleo en tus aguas territoriales como Noruega, que lo utilizan para alimentar su fondo de pensiones, pues entonces no tienes esa capacidad. Y por eso hay que, digamos, estimular esto. Hay países que lo han hecho en Europa y nosotros partimos de un modelo, en mi opinión, que está demasiado hiperregulado todavía y ahí tenemos mucho margen de maniobra. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo creo que quedan muchas ideas para el debate o para reflexionar, ¿no? Una defensa clásica del mercado como motor para el desarrollo social. Entre líneas, ha señalado que tenemos un modelo económico predemocrático, ¿no? Eso sería también una cuestión para discutir y sobre todo ver si esa defensa clásica del mercado para proyectar el desarrollo social no está cambiando en las propias instituciones, como tú has señalado al final, ¿no? Carmen, cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización que me haya invitado. Soy aquí una infiltrada. Y agradecerles a todos ustedes que estén aquí, porque la verdad es que creo que se va a generar un interesante debate tras la intervención de Luis, que además de compartir amistad, yo le admiro desde hace años todo su trabajo investigador. Yo les agradezco que sigan aquí, que se queden, porque se va a animar todo esto mucho, porque yo voy a hablar de derechos sociales y sobre todo voy a hablar de Europa, pero es que hay más Europa que la Unión Europea. Y esto es lo que suele costarle a los estados y aparte es menos conocida, porque como nos enseña en la universidad, yo les voy a hablar de un tratado que es el más importante de derechos sociales y que lamentablemente se conoce poco. Se conoce poco y empecemos por buscar responsables, que es la propia universidad. La Carta Social Europea normalmente no se enseña. Cuando se enseña derecho europeo, pues normalmente se atiende al derecho de la Unión Europea. Pero hay más Europa. ¿Le gusta la Unión Europea o no? Esto es importante saberlo. Y yo les voy a hablar de derechos sociales y les voy a hablar de efectividad, porque esto es lo importante. Luis ha señalado las dificultades de la efectividad de los derechos sociales. No, no es tan difícil la efectividad de los derechos sociales y yo no solo se lo voy a explicar, sino que se lo voy a demostrar. Porque los jueces del orden social, desde el año 2013, están aplicando derechos sociales efectivos con derecho europeo. Ahora bien, con la Carta Social Europea. Por ello,
yo he querido hacer, y acabaré con el cuadro de la Croix de la Carta Social Europea guiando los derechos sociales, porque en realidad ese es el tratado más importante de derechos sociales y que los estados de la Unión Europea, desde el momento que lo han ratificado, lo tienen que respetar. Vamos a ver, para ustedes situarles un poco en este sentido, yo he querido, la Unión Europea conoce la Carta Social Europea, la conoce perfectamente. Ahora bien, no le gusta la Carta Social Europea. Esto se lo voy a decir, claro. La Carta Social Europea en estos momentos es el tratado internacional que tiene el estándar más elevado de protección de derechos sociales. Yo formo parte del órgano que controla exactamente a 42 países de Europa el cumplimiento de este tratado. Yo les puedo decir que no somos un órgano apreciado porque condenamos normalmente. Sobre todo condenamos medidas que a lo mejor ha adoptado el Estado para cumplir una directiva o una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ustedes dirán, qué lío. Y es verdad. Nos encontramos con los Estados que a lo mejor aprueban una medida por una directiva, por un memorándum o por cualquier otra directriz, y cuando llegamos nosotros no lo que supervisamos es la norma que apruebe el Estado. Entonces, cuando nosotros llegamos a examinar a ese país con nuestros estándares, pues, en ocasiones y bastantes, y ahora les pondré los ejemplos, se ha condenado. Ustedes dirán, ¿y por qué no se acercan ustedes a fijar unos estándares comunes? Que sería lo normal. Yo le puedo decir que nosotros intentamos como comité acercarnos a la Unión Europea, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dentro de nuestra organización también del Consejo de Europa. ¿Cuál es el problema? Que no quieren saber nada de nuestros estándares. Esta es la realidad. Pues bien, les puedo decir, y para centrarles un poco en lo que es la Carta Social Europea, que en el protocolo de progreso social que hay previsto, tras que se previó aprobarlo tras la conferencia sobre el futuro de Europa, se planteó la necesidad de aprobar un protocolo de progreso social, modificando el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque la Unión Europea hay que reconocer que necesita evidenciar la importancia por los derechos sociales. Y en este protocolo de progreso social, yo les puedo decir, es decir, se trataba de garantizar los derechos fundamentales y sociales y que tengan prioridad sobre las libertades económicas y otras políticas de la Unión Europea. Porque hablar de derechos sociales es hablar de democracia social. Y sin derechos sociales no hay democracia, por muy importantes que sean las libertades. Ese protocolo de progreso social ha planteado varios desafíos dentro de la Unión Europea. Y para que ustedes se sitúen, el 15 de junio de 2023 se presentó este dictamen y le han indicado a la Unión Europea, entre otras cosas, que para armonizar el derecho de la Unión Europea ratifique la Carta Social Europea, que asuma el principio de progresividad social de la Carta Social Europea, y luego les diré yo lo que es, y el principio de no retroceso de los estándares sociales, teniendo como referente la Unión Europea la Carta Social Europea. ¿Por qué quieren que se acojan los estándares de la Unión Europea? Para evitar cosas como estas. Estas son noticias que han aparecido en los medios de comunicación que, para entenderlas bien, dicen Europa condenada por Europa. ¿Esto qué significado tiene? Pues es algo tan sencillo como que el Comité Europeo de Derechos Sociales condenó a los Estados por las medidas de austeridad que empezaron a adoptar, sobre todo a partir de la época que estaba más la Troika. ¿Qué ocurrió? Que el Comité Europeo de Derechos Sociales condenó medidas porque no respetaban sus estándares. Por eso, y dado que es una hora complicada, yo quiero explicarles un poco por qué les puede interesar conocer la Carta Social Europea. También para hacerles ver que hay más vida que la Unión Europea, aunque sea la más poderosa económicamente. Les voy a poner ejemplos significativos en los que hemos condenado
a estados por incumplir nuestros estándares y luego les voy a hablar de efectividad. Porque decirles lo importante que es la Carta Social Europea, si luego se van ustedes a su casa y no sirve para su día a día, como yo les explico a los operadores, tenemos cada vez más jueces del orden social aplicando el control de convencionalidad con la Carta Social Europea. Conseguimos la primera instancia, conseguimos la segunda instancia y ahora estamos esperando también el pronunciamiento del Tribunal Supremo, aunque también hablaré de un reciente pronunciamiento que acaba de dictar la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre la importancia de conocer el derecho internacional. Porque al final yo les hablo del tratado más importante de derechos sociales, pero realmente es muy poco conocido. Y si se conociera, se convierte en un arma de dar efectividad a los derechos sociales por los operadores jurídicos, por jueces y por abogados, que es lo que cada vez tenemos más y lo que se ha conseguido. España se ha convertido, de todos los países de Europa, el más efectivo en dar a este tratado. Para que ustedes se sitúen, yo no voy a hablar de Unión Europea porque todos los que hay aquí saben muchísimo más que yo. Y yo además no puedo ya con la Unión Europea porque con el Consejo de Europa les aseguro y con todo lo que hay que trabajar ahí ya tengo más que suficiente para hasta que me jubile con todos los años. Yo hablo del Consejo de Europa, es decir, otra organización internacional que hay que también sé que ustedes conocen, pero también sé que lo que conocen ustedes es, como llamo yo, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al buque insignia, porque nosotros allí en el Consejo de Europa les aseguro que también somos la Cenicienta. Allí lo importante es el Convenio Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero les guste o no, y tal y como les he dicho, hay dos Europas. Y si un país ha ratificado un tratado del Consejo de Europa, no va a poder justificar un incumplimiento diciendo que está cumpliendo normativa de la Unión Europea. Eso es lo que ha hecho que nos convertamos en un tratado importante y en un órgano molesto. Para eso, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Grecia empezó a necesitar la ayuda financiera de la Unión Europea y la obtuvo, pero obviamente, como yo a veces explico a mis estudiantes, a cambio tuvo que hacer algo. Lo mismo que España. El a cambio supuso aprobar normas. ¿Qué ocurre? Que cuando a nosotros nos llegaron esas normas y hacemos nuestro control a los países y los comprobamos con nuestros estándares, empezamos a condenar. Y ahí tienen las condenas. Grecia ha sido condenada 4 veces por todos los contratos, reducciones de pensiones, fijan un contrato con un periodo de prueba de 1 año, que también estuvo durante unos años vigente aquí con el contrato de apoyo a emprendedores y que España también fue condenada. Y al final, ¿por qué? Porque esto es de lo que estamos hablando, para que ustedes entiendan, es de la Constitución Social de Europa. La Carta Social Europea desde el año 2014 está oficialmente declarada la Constitución Social de Europa. Y yo quiero insistir en esto porque yo oigo con frecuencia en los debates de que hace falta aprobar una Constitución Social de Europa. Y yo siempre digo que no hace falta, si la tenemos ya. Tenemos el tratado más importante de derechos sociales. El estándar más garantista en estos momentos a nivel europeo frente a el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y frente a normativa nacional. El tratado más completo, cuantitativa y cualitativamente, de derechos sociales. Y además, no solo completo a nivel teórico, sino también efectivo. Porque aquí vamos a hablar de efectividad, un concepto mucho más importante que la justiciabilidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ustedes dirán, claro, Carmen lleva años investigando esto y nos quiere llevar, es efectivo. Yo no solo lo digo, yo lo demuestro. O al menos les voy a poner sobre la mesa los motivos por los que cuando ustedes se vuelvan a su casa tienen que poner encima de su mesa de trabajo la Carta Social Europea y atender a este estándar. Yo les hablo de efectividad. ¿Dónde está la efectividad? Nos vamos a los medios de comunicación.
una jueza declara ilegal el contrato estrella de la reforma laboral. Esa noticia salió en los telediarios el día que salió esta sentencia. Es decir, la ministra Fátima Báñez aprobó un contrato indefinido que tenía, digamos, un despido libre durante el primer año. Porque, es decir, había un contrato de que durante el primer año había un periodo de prueba, y saben ustedes que en periodo de prueba se puede despedir. Desde el primer momento que llegas a la empresa y dices, pues hoy ya no sigas. ¿Qué ocurrió? Nosotros estábamos dando una formación porque Grecia aprobó ese mismo contrato y fue condenada por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Entonces conseguimos el más difícil todavía, que la decisión de fondo de condena a Grecia la aplicara un juez español. ¿Cómo conseguimos eso? Con el 96 de la Constitución. Es decir, si España tenía ratificado el tratado y ese precepto lo tenía aplicado, ¿qué es lo que hicimos? Decir que si en Grecia todo Estado que tuviera ratificado el artículo 4 vulneraba la Carta Social, conseguimos que hiciera un juez el qué. Si España tiene el artículo 4 ratificado y un contrato con un periodo de prueba de un año vulnera el tratado, lo que tiene que hacer es aplicar el control de convencionalidad. Les digo, el control de convencionalidad se ha convertido en el orden social en un instrumento de garantía de derechos extraordinario. Y sobre todo, desde la sentencia que emitió la 140/2018, en la que claramente, en la que fue ponente Fernando Valdés, dijo bien claro, el control de convencionalidad no supone un conflicto entre la norma nacional y la internacional. Lo dijo muy claro. Y eso es muy importante para los jueces, porque los jueces hay que dejarles muy claro la diferencia entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque saben ustedes que durante una época el Tribunal Constitucional, la reforma laboral, la consideró constitucional, la reforma de las pensiones. El juez, y esa es toda la formación que hemos hecho, y el operador jurídico, le dices que si hay una norma nacional que permite un contrato con un periodo de prueba de un año, pero hay un tratado que ha dicho que vulnera el artículo 4, el juez tiene que aplicar el control de convencionalidad. Y ojo, si ustedes leyeran las sentencias del orden social, son extraordinarias los que han aplicado. Porque ellos aplican la técnica, que dicen, yo lo que hago es desplazar. Y eso es muy importante. Porque hay un juez de un juzgado de Madrid que lo que hace, dice que aplica el control de convencionalidad invalidando la norma. Y en eso, la sentencia del Tribunal Constitucional 140 lo hizo extraordinariamente bien en el Fundamento Jurídico 6. Dice, el control de convencionalidad no permite a un juez invalidar una norma. Lo que le permite es desplazarla y aplicar el tratado. Y ojo, lo hace por mandato constitucional. Que eso es lo importante que dicen los jueces. Yo aplico el tratado porque me lo obliga la Constitución, porque forma parte del ordenamiento interno y porque tiene eficacia directa. Y eso es lo que se ha conseguido, la efectividad. Y en eso la Carta Social se ha convertido en el más importante. Miren cómo han aparecido en las sentencias conceptos que muchos operadores jurídicos no conocen y deberían conocer. Las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales. Esas, las que examinan a los estados. Y ahora tenemos el tema estrella. Yo no sé si ustedes han escuchado en los medios de comunicación, y hay bastante intranquilidad, porque en España, como ustedes saben, el despido improcedente está tasado. Es decir, una persona es despedida improcedentemente y se le paga una indemnización de 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esta indemnización tasada existía en Finlandia, en Italia y en Francia. Los sindicatos de estos países denunciaron a sus países al Comité Europeo y están todos condenados. ¿Qué ha ocurrido? Que UGT ha denunciado a España al Comité Europeo y Comisiones Obreras también. Y estas decisiones de fondo se están esperando. Si ustedes a lo mejor han oído algo, la ministra de Trabajo ha dicho que si el comité condena a España, va a modificar el régimen jurídico del despido improcedente y dejará de estar tasado.
se indemnizará según el perjuicio causado a cada trabajador. Es decir, no es igual despedir a una persona improcedentemente con 30 años que con 55. Esto, en estos momentos, es de plena actualidad en el orden social. Porque ustedes imagínense lo que es despedir improcedentemente y que el empresario esté preguntando ¿cuánto me cuesta quitarme a este trabajador? A no poder responderlo. Los jueces se van a convertir en auténticos protagonistas en valoración del despido improcedente. Es un asunto que está con mucha tensión. ¿Por qué? Porque las grandes empresas están viendo aquí que se acaba la tasación de un despido improcedente y ya no se sabe la litigiosidad que viene a partir de ahora. Entonces se está esperando la decisión del comité y no tardará, en principio, mucho en pronunciarse. Entonces, los pilares del Estatuto de los Trabajadores, les puedo decir, a efectos de despido, tiemblan, porque la ministra ha dicho que si se condena cumplirá la decisión de fondo y están diciendo que si se condenó a Finlandia, a Italia y a Francia, es posible que a lo mejor se condene a España. La decisión la estamos examinando, entonces lo que se pronuncie tengan por seguro que saldrán los medios de comunicación tanto si se condena como si no se condena. Por tanto, la Carta Social Europea estamos hablando de 31 derechos. Les puedo decir, aquí hay derechos que no están en ningún otro tratado, como el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, el derecho a la vivienda. Estos 31 derechos los tenemos desde el año 2021, porque por fin España, tras 25 años luchando por ello, por fin ratificó la Carta Social Europea revisada. Es decir, añadió los 8 derechos. ¿Y cuál ha sido el que ha añadido que se ha convertido en protagonista? El 24. El 24, el derecho a la protección contra despido. Y es lo que ha llevado a la denuncia contra España. El 11 de junio, España ratificó el tratado, la versión revisada, y ojo, que esa ratificación vino acompañada de algo muy importante. España aceptó el procedimiento más expeditivo que hay de garantía de derechos sociales, el de reclamaciones colectivas, que es decir, un procedimiento en el que se puede acudir al comité sin agotar las vías internas. Ya saben ustedes, un procedimiento rápido. Si ustedes, por ejemplo, demandan al Tribunal Europeo, piden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que intervenga, tienen que agotar los recursos internos. Para ir al comité no. Por eso se ha denunciado ya a España sin agotar las vías internas. Se aceptó el procedimiento. Ojo, ¿cuáles son los 3 elementos que hay que llevarse cualquier operador jurídico para conseguir la efectividad de estos 31 derechos? Hay 3 elementos que hay que dejar claros, o que un juez que quiera aplicar el control de convencionalidad. Primero, la vinculación por el tratado. ¿Es un tratado que se aplica directamente? Sí. Algunos, los que son contrarios, dicen que es un tratado que no es vinculante. Pues miren, yo les voy a decir, hablar de la Carta Social Europea, como hay un desconocimiento, salta la liebre enseguida. Las sospechas, se nos mira con mucha sospecha. Y se nos intenta atacar muchísimo. Entonces, a ver, ¿el tratado vincula? Pues yo siempre digo que nos vayamos al texto, porque ahí dice obligaciones. Las partes se comprometen a considerarse vinculadas u obligadas. ¿Cómo interpretamos eso? Y dice, este tratado contiene obligaciones jurídicas. Por tanto, ¿el tratado es vinculante? Yo creo que no hay ninguna duda. Vayamos al segundo elemento. Les voy a decir una cosa. España estuvimos pidiendo durante 25 años que ratificara el procedimiento de reclamaciones colectivas y la Carta Social Europea revisada. Y en 1 año y medio hemos hecho 2 veces lo que ningún Estado ha hecho en toda Europa. Es decir, aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas y aparte en noviembre de 2022 publica en el BOE la ratificación del protocolo también. Yo les puedo decir que yo estaba en Europa porque antes de ser miembro del comité era consultora experta y me dijeron, ¿esto cómo puede ser? Pues yo les digo, el gobierno creó una ficción de que lo que había hecho en junio era provisional y que lo que hizo en noviembre de 2022 era definitivo. Falso. Lo que hizo en junio era definitivo y lo que hizo en noviembre era duplicar lo que ya había hecho. Ahora bien,
esa duplicación no era simplemente hacerla por hacer. ¿Qué ocurre? Que en la ratificación del protocolo incluyó una cláusula. Esa fue una sorpresa. El Ministerio de Justicia pidió que se incluyera una declaración por la que la Carta Social Europea revisada no se aplicaría a los extranjeros en situación irregular. El objetivo de hacer 2 veces lo mismo era incluir la declaración, que la incluyó en el último en letra pequeña, pero está. Bien, eso es una declaración, no es una reserva. Lo dejo a los constitucionalistas. El valor que tiene una declaración, aparte, es contraria a jus cogens y a jurisprudencia del comité. Ahora bien, hubo algo bueno con esa ratificación del protocolo. Pues miren, en el dictamen del Consejo de Estado se le pidió un informe al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia emitió un informe, la Secretaría de Estado, emitido por la directora general, en la que nos ayudó muchísimo, en un caballo de Troya. Como nosotros no nos llamamos tribunal, sino que nos llamamos comité, los contrarios a nosotros dicen que lo que emitimos nosotros no es vinculante, porque no nos llamamos tribunal. Miren, pues al final el Ministerio de Justicia está publicado en el BOE ese informe, y dijo claramente que aceptar el procedimiento de reclamaciones colectivas suponía aceptar un tratado vinculante y que las decisiones que nosotros comuniquemos son de obligado cumplimiento. Con lo cual nos ayudó muchísimo. Pero es que también los tribunales lo tienen claro, porque estamos hablando de efectividad. Y aparte, acaba de pronunciarse el 29 de noviembre de 2003 una sentencia del Tribunal Supremo en la que ha dicho que un dictamen del Comité de la ONU tiene que el Estado cumplirlo. La condena que tuvo por la discriminación a un discapacitado en el derecho a la educación. Y dije claramente que el dictamen que ha emanado del órgano de la ONU es vinculante y tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque no se puede desvincular el tratado y la interpretación que haga el organismo de control. Por tanto, los pronunciamientos son vinculantes. Nosotros controlamos por 2 sistemas. Y ojo, todo Estado cuando ratifica nuestro tratado sabe que nosotros lo único que hacemos es hacer efectivos los derechos del tratado. Y eso es algo que lo tiene claro y se lo dejamos claro en el año 99 en una decisión de fondo a Portugal aplicable a todos. Nosotros, el comité, lo que hace es hacer efectivos los derechos que hay en el tratado. Todos nuestros pronunciamientos están en una base de datos. Esa base de datos es similar a la que hay de todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todas las conclusiones y decisiones de fondo. Atención, cumplir la Carta Social Europea es cumplir el mandato constitucional, cumplir la Ley 25/2014 que desarrolla el artículo 96, que legitima a los jueces a aplicar el control de convencionalidad por la prioridad aplicativa que tienen los tratados. Y además, los propios tratados dicen que si el estándar nacional es más elevado o el de otro tratado, se desplazan para la prioridad aplicativa de lo más favorable. Pues a la inversa tiene que ser igual. Lo que ocurre es que la Carta Social Europea es el estándar más elevado. Muy importante, y permítanme que insista, no confundan la Carta Social Europea con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales. El Pilar Europeo de los Derechos Sociales no es un instrumento vinculante, es un programa y si quieren lo cumplen y si no lo cumplen. Se conoce muchísimo porque la Unión Europea tiene muchísimo poder económico y hizo una campaña de marketing estupenda con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Pero el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, cuando se le dijo que se incorporara los derechos de la Carta Social, no quiere. La Unión Europea, cuando habla de la Carta Social Europea o de adherirse a la Carta Social Europea, no quiere. Tengan bien claro, ¿vale más el derecho de la Unión Europea que el del Consejo de Europa? No. Estamos hablando, como saben aquí, de 2 vías diferentes de entrada al ordenamiento jurídico. Uno por el no. Yo lo suelo explicar a los estudiantes de una forma muy sencilla. La Unión Europea va por el ascensor. Llega al ordenamiento jurídico muy rápido. No hace falta la ratificación ni la publicación en el BOE. Los otros derechos van por las escaleras, van más lentos. Pero cuando llegamos al ordenamiento jurídico, valen igual. Por eso, un Estado no puede invocar
cumplir la Unión Europea para incumplir nuestros tratados. Para que vean un poco, nosotros condenamos a Suecia en un asunto conocidísimo a nivel sindical, el asunto Laval. Es decir, el asunto Laval, para que ustedes les voy a situar porque es además muy divertido y lo pongo ahí con una viñeta, voy a ir acabando que sé que me estoy extendiendo ya. Es decir, una empresa letona se presenta en Suecia a una licitación y se la lleva. Entonces, ¿qué hacen los sindicatos? Allí negocian los salarios en cada obra. Entonces llaman a la puerta de la empresa letona y le dicen, vamos a negociar los salarios. Y claro, ¿qué dijo la empresa letona? Dije, no, si yo le aplico los convenios colectivos de mi país. Claro, ustedes imagínense el convenio colectivo de Letonia y el convenio colectivo de Suecia, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los sindicatos? Muy fuertes, bloquearon el suministro de materiales y todo. Laval acabó ahogada con una... No, y entonces se vuelve a su país. ¿Y qué hace Laval? Denuncia a los sindicatos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Condenar a los sindicatos por vulneración de libertades económicas. Pero claro, y condena a Suecia a modificar su normativa porque esas huelgas habían sido legales con la normativa de Suecia. Suecia aprueba la ley Laval y ¿qué hacen los sindicatos? Denunciar la ley Laval al Comité Europeo de Derechos Sociales. ¿Y qué hizo el Comité Europeo de Derechos Sociales? Condenar a Suecia por aprobar la ley Laval y además le dijo a Suecia, la circunstancia de que apruebes una disposición que se inspire en una directiva comunitaria o la apruebes para cumplir una sentencia que te ha condenado, no la sustrae del control de mi tratado. Condenamos a Suecia por aprobar una ley que no respetaba nuestro tratado. Claro, Suecia dijo, esto es una locura. He aprobado la ley para cumplir la sentencia de la Unión Europea y me han condenado. Es que tienen que cumplir los dos estándares. Y aparte, los tribunales lo tienen claro. Miren esta sentencia de Toledo. La Carta Social Europea es una norma que forma parte del derecho interno y que tiene el mismo valor vinculante que los tratados de la Unión Europea. Por tanto, las libertades hay que defenderlas, pero los derechos sociales también. También en el año 2009, y voy acabando, con todas las medidas de austeridad que aprobaron los estados europeos, el comité vio que se estaban olvidando de la Carta Social Europea. Entonces, ¿qué hizo? Mandarles un mensaje, un recordatorio de que la Carta Social Europea en un contexto de crisis se tiene que cumplir. Y le dijo, os recuerdo que la Unión Europea os está mandando adoptar medidas, pero no os olvidéis que nuestros estándares los tenéis que cumplir. Y que como no los cumpláis, os condenaremos. Y esas condenas se pueden llevar luego a la efectividad. Para que ustedes se tengan en cuenta, y voy un poco más rápida, España tiene condenas, por ejemplo, las últimas que hemos emitido en marzo de 2023. España está condenada por el salario mínimo interprofesional, está condenada por la duración de la jornada, por no garantizar por ley un mínimo de 2 semanas de vacaciones, por trabajos insalubres, por la retribución de las horas extraordinarias que no está garantizada más elevada, por no existir un periodo de preaviso en las extinciones por periodo de prueba, por la prohibición absoluta a la policía del derecho de huelga, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no condenó. Y les digo que en marzo de 2024 publicamos próximas conclusiones en las que hemos revisado temas muy interesantes. Para ir acabando, el procedimiento de reclamaciones colectivas es el procedimiento más expeditivo que hay de garantía de los derechos sociales. Y en estos momentos, para que ustedes sepan, hay 9 reclamaciones colectivas contra España. Cañada Real ha sido un asunto que lo llevan 5 ONGs y se ha presentado al Comité Europeo para que se condene a España por 10 artículos de la Carta Social Europea. UGT ha demandado a España por el despido improcedente, los militares han demandado para reclamar derechos sociales sindicales, la policía, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le amparó, acaba de denunciar a España por vulnerarle la prohibición del derecho de huelga, Comisiones Obreras también ha demandado por el despido, también el salario mínimo y también por las horas extras. Se está preparando una y hay una página web creada
por los incumplimientos que están ocurriendo con el ingreso mínimo vital y la gestión contra España. ¿Por qué se ha convertido la Carta Social Europea en el estándar más importante? Porque idénticos asuntos sometidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Europeo, nosotros hemos reconocido el derecho social y hemos condenado, y sin embargo no lo ha hecho la Unión Europea ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para que ustedes vean, condenamos a Grecia 4 veces por todas las medidas de austeridad de la Unión Europea y hemos condenado en guardias localizadas. Lo que ven en rojo es no se ha reconocido el derecho social y por el Comité Europeo sí. Para acabar, condenamos a Bélgica por la utilización fraudulenta. Y esto lo he querido poner, lo he puesto recientemente, porque creo que Ayuso hace esta semana ha dado unas declaraciones sobre las becas y los derechos de los becarios. Pues bien, que sepan que Bélgica fue condenada por el Comité por la utilización fraudulenta en instituciones europeas y en instituciones públicas de las figuras de los becarios, que encubrían realmente la utilización fraudulenta de becas no remuneradas. Y tengo que decir que ha empezado a modificar su normativa porque justo instituciones públicas y en la Unión Europea había un fraude. Para ir acabando, la efectividad que me interesa decirle. Los jueces, esto es como una resistencia. Háganse una cuenta como como las historias de Asterix y Obelix. Los jueces, con el control de convencionalidad, resisten a la Europa. ¿Cómo resisten? ¿Y cómo lo están haciendo los españoles? Pues aplicando el mandato constitucional. Aplico el tratado porque lo tengo que cumplir. Y les puedo decir, son extraordinarios lo que se ha aprendido de control de convencionalidad, de aplicar. Y ellos dicen, ojo, que yo aplico la Carta Social porque me obliga la Constitución. Y siempre, casi siempre están citando la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2018. ¿Qué es la pócima? Como digo yo, el control de convencionalidad. Como dijo además muy claro esa sentencia, la obligación de los jueces de velar por los efectos de las disposiciones de un tratado internacional no se vean nunca mermadas por leyes contrarias a su objeto y fin. Miren toda la efectividad que hemos conseguido desde el año 2013 en el orden social. 7 materias hemos conseguido que se aplique la Carta Social como estándar de protección más elevado frente a normas nacionales que, aunque fueran declaradas constitucionales, no han impedido aplicar el control de convencionalidad. Termino. No habrá futuro en Europa sin derechos sociales. Y como estándar de protección más elevado es la Carta Social Europea. Es importante la formación. Conocer que hay más Europa que la de la Unión Europea. Les he facilitado ahí, pongo a su disposición la presentación PowerPoint. No puede haber democracia social sin derechos sociales. Y en estos momentos el estándar de protección más elevado es la Carta Social. Son importantes las libertades económicas, pero se han de respetar los derechos sociales. Y la Carta Social Europea puede ser el instrumento normativo esencial en este sentido. Muchísimas gracias. Carmen, muchas gracias. Has dicho que era una extraña, pero has hecho una exposición eminentemente constitucionalista, porque has puesto sobre la mesa cómo la Constitución es el eje en el que se está librando esa batalla entre lo económico y lo social, ¿no? Pero sobre todo has dejado un aroma prerevolucionario, ¿no? Si finalmente se confirma que el despido tasado es contrario al convenio, estaremos en una situación muy distinta a esa economía predemocrática de la que nos habló Luis. Nada, pues tenemos un rato para que el público se manifieste, pregunte, siempre con moderación en la gestión del tiempo. Profesor Arjona, Miguel.
ponentes por su magnífica exposición. Me voy a preguntar acerca de cómo sostiene que la aplicación de la Carta, ¿no?, frente al derecho europeo y su primacía en materia de competencia europea, ¿no? Desde el punto de vista del derecho europeo, el derecho europeo tiene competencia. Cuando se tiene que aplicar el derecho de la Unión, el estándar viene determinado por el derecho europeo frente a la Constitución y no frente al convenio, pero la Carta no es el convenio. Entonces, desde el punto de vista del derecho europeo, no sería así, y un Estado se encontraría con un problema. Entiendo que lo que usted sugiere es que el artículo 96, ¿no?, es la puerta de entrada de ambos derechos, del derecho de la Unión Europea y del derecho que procede del Consejo, o cómo lo argumenta, ¿no? No, la diferencia de entrada, es decir, el derecho de la Unión Europea entra por la vía del artículo 93. Perdón, 93, sí. Exacto. Y el derecho del Consejo de Europa y el de las otras organizaciones precisan la ratificación y la correspondiente publicación en el BOE. Es decir, la base habilitante de entrada es diferente. Pero una vez los dos han entrado en el ordenamiento jurídico, forman parte y deben todos respetarse. Yo soy consciente que a los constitucionalistas, no a todos, porque como ustedes saben, Luis Gimena es el auténtico. Luis Gimena lleva defendiendo muchos años, yo tengo la fortuna de tener amistad con él, defendiendo el control de convencionalidad y la aplicación de todos los tratados una vez forman parte del ordenamiento jurídico. La prioridad aplicativa de todos los tratados, es decir, la diferente base habilitante de entrada que determina la Constitución no determina luego una prioridad aplicativa. Yo entiendo que el choque Unión Europea y Consejo de Europa, más bien Carta Social Europea, porque esta es la realidad. El conflicto que tiene la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea, cuando se abrió un poco a la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, se le invitó a que a la vez incluyera la Carta Social Europea. Y eso fue rotundamente rechazado. Totalmente. Sí, el otro al final también. Es decir, es la diferente base habilitante. La cuestión, siempre hay la sospecha de ver otro derecho que no sea el de la Unión Europea, establecer el equilibrio aplicativo e interpretativo, que es lo importante. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, y esto voy a reproducir lo que dice el Tribunal Constitucional, establece que solo realiza el control de constitucionalidad y que el control de constitucionalidad no integra los tratados internacionales. Eso también es algo cuestionable, que el Constitucional se mantenga tan ajeno a los parámetros internacionales a la hora de interpretar. De hecho, a la hora de conseguir la efectividad, uno de los problemas que te encuentras también en los operadores jurídicos es la confusión entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Que hay que reconocer que la sentencia 140 lo dejó muy bien explicado, porque no, en realidad la 140 no estableció una novedad. Lo que sí hizo es explicar muy bien que el constitucional se cubre diciendo que yo solo verifico si la norma es compatible con la Constitución y que las instancias inferiores sean las que verifiquen si la norma es compatible con los parámetros internacionales. De todas maneras, primera y segunda instancia lo tienen cada vez más claro. Ahora falta el Tribunal Supremo y sobre todo el Tribunal Supremo el orden social. Porque el orden social era bastante reacio antes de la sentencia del 2018 al control de convencionalidad. Ahora ya se ha abierto. Pero me van a permitir que les explique un poco lo que yo he visto en el Tribunal Constitucional en los últimos años. El Tribunal Constitucional dice, vale, la sentencia 140 dice que tengo que hacer el control de convencionalidad y no se siente cómodo, sobre todo en la sala cuarta, y son mis compañeros, lo voy a decir. Entonces, ¿qué está haciendo? Yo, por ejemplo, he visto en la sentencia de las parejas monoparentales cuando no les reconoció la posibilidad de duplicar el permiso. Entonces, hacen el control de convencionalidad a su manera, que es lo que está haciendo el Tribunal Supremo. Se coge el texto del tratado y dice, esto dice el tratado, esto dice la norma, yo considero que son compatibles, realizo el control de convencionalidad y es compatible.
Por ejemplo, la sentencia de las parejas monoparentales, yo recuerdo que dice, tengo que hacer el control de convencionalidad. Y dice, lo hago, esta norma es compatible y no vulnera ningún tratado. Que es lo que yo le he cuestionado al Tribunal Supremo en la Sala Cuarta. No solo tienes que mirar el tratado, mira la interpretación que hace el órgano de control. Pero el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta, es bastante reacia a mirar la interpretación que hace el Comité Europeo. Porque yo en última instancia les he escrito algunas veces algunos artículos y les he dicho que si la sentencia, si no reconocer a familias monoparentales este permiso es compatible o no con la Carta Social, lo tendremos que determinar nosotros, que para eso estamos. Pero la Sala Cuarta es bastante reacia. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, miren la sentencia que acaba de dar. Entonces, la cuestión es una diferente base habilitante. Yo entiendo, y además la gran mayoría de los constitucionalistas son bastante reacios a reconocer la equivalencia entre el derecho de la Unión Europea y la Carta Social Europea. Yo no sé si ustedes conocen que el 30 de enero de 2013 el TSJ de Cataluña emitió una sentencia que ha salido en todos los foros jurídicos en la que ha reconocido una indemnización más elevada en caso de despido improcedente. ¿Saben cómo lo ha hecho? Ha aplicado el artículo 24 sin esperarse a la condena o no condena que pueda hacer el comité, porque se ha basado en las condenas ya existentes. ¿Y qué ha hecho? Desplazar el Estatuto de los Trabajadores y aplicar una indemnización más elevada. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, guardias localizadas. Hay dos sentencias del orden social extraordinarias. La sentencia dice, guardias localizadas. Todos ustedes, yo estoy seguro que saben qué criterio tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con las guardias localizadas. Ha dicho que si el trabajador no es llamado a intervenir, como está en su casa, son tiempo de reposo. Sin embargo, el Comité Europeo, ¿qué ha dicho? Hombre, reconozcamos que si una persona tiene que estar pendiente a que le llamen en el móvil, no organiza su vida privada igual. Por ejemplo, yo suelo decir que vivo en Valencia. Si me quiero ir a los Pirineos, si estoy en guardia localizada, no me puedo ir. Y si me meto en el cine, no puedo apagar el móvil. ¿Qué ha dicho el comité? Que una guardia localizada, aunque un trabajador no intervenga, no puede ser tiempo de reposo. Dos sentencias que han hecho con este asunto cuando se les ha sometido. Extraordinario aplicando el control convencional. ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores de las Guardias Localizadas? Nada. ¿Qué ha dicho la Unión Europea? Que son tiempo de reposo sin intervenir. ¿Pero qué ha dicho el Comité Europeo? Que aunque el trabajador no intervenga, tienen que ser valoradas a efectos de computar el despido. Dice, estándar de protección más favorable para aplicar al trabajador y control de convencionalidad. Desplazo las que no dicen nada o las que tienen el escalón inferior y aplico la Carta Social. Efecto directo. ¿Por qué? Porque la Carta está ratificada y integra el ordenamiento jurídico. Y desde el momento que integra el ordenamiento jurídico se tiene que aplicar. ¿Qué ocurre? No es conflicto de normas, es aplicación del estándar de protección más favorable. Es decir, y aplicación del 96 integrado con el 10 de la Constitución. Por eso los jueces que están resistiendo, como digo yo, como Asterix y Obelix, ellos siempre dicen que yo aplico el tratado porque estoy aplicando lo que me obliga la Constitución. Dice 96, Ley 25, 2014, y aplican su escudo para así justificarse. Ahora están en ese. No quiero abusar, pero ¿ha habido algún país que haya hecho alguna cuestión judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad con el derecho europeo y la primacía? No. Lo que sí le digo, por ejemplo, el contrato de apoyo a emprendedores que tenía un periodo de prueba de 1 año se impugnó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronunció, porque claro, ¿cómo se iba a pronunciar? Si miraba los memorándums y le dijo a Grecia, y por eso nosotros lo pusimos también. Se aconseja poner contratos con un periodo de prueba de 1 año. Seamos lógicos. Yo a veces cuando tanto se critica la Carta Social, que el comité dijera, el Tribunal de Justicia no se pronunció, que el comité dijera que un periodo de prueba vulneraba el artículo 4, un periodo de prueba de 1 año, seamos sensatos. Una persona puede estar en un periodo de prueba durante 1 año entero. Y a veces cuando critican al comité, como si
se nos critica mucho porque dicen que hacemos unas interpretaciones excesivas. ¿Ustedes creen que es una interpretación excesiva condenar a un país porque pone un contrato indefinido con un periodo de prueba de 1 año? ¿Por qué se creen que han impugnado esos trabajadores? La sentencia que salió en los medios de comunicación, yo les voy a contar el caso. Un trabajador que está en un desguace, llevando ruedas de un lado a otro durante casi 1 año. Le hacen el contrato indefinido, ¿vale? Faltando 1 semana para que se acabe el periodo de prueba, lo despiden. Pero lo despiden que diciéndole ya no vuelvas porque no has llevado bien las ruedas de un lado a otro. ¿Ustedes se creen que se impugna por dinero? Eso es una cuestión de dignidad, no es otra cosa. Y les voy a decir cómo ocurrió, porque es importante la formación y la difusión. Yo recuerdo que 2 meses antes de esa sentencia me invitaron Comisiones Obreras y UGT a dar una jornada, una formación jurídica, y expliqué que había una decisión de Fondo de Grecia que había condenado, que estaba la Carta Social Europea. Le llega el asunto y dice aquel abogado, le dice, ¿cómo vamos a impugnar esto? Y dije, pues hay una, que ha dicho por ahí, que se alegue la Carta Social Europea, estamos hablando del año 2013, se alegue la Carta Social Europea una decisión de fondo, que es una decisión de fondo, de Grecia, y que se alegue el artículo 96. Y lo alegaron y ganó el caso. Por eso salió en los medios de comunicación, que yo siempre me acordaré cuando a Fátima Báñez le dijeron que salió en los medios de comunicación porque el contrato estrella se había anulado en ese pronunciamiento. Y Fátima Báñez no sabía por dónde salir. De hecho, los servicios jurídicos decían, pero si no está ratificado ese tratado, yo digo, lo que no está ratificado es la revisada en ese momento. Y yo recuerdo que cuando vi la sentencia, pensé que la jueza había estado entre el público y no. Ha pasado unas semanas me contactó y fue un despacho pequeño. Y les digo, si ustedes buscaran en Google las cámaras y todo, que recuerdo que agradecieron mucho porque les supuso un ánimo para los derechos sociales. Entonces, el periodo de prueba, ¿qué hicieron? El Tribunal de Justicia aún no había dicho nada, el Tribunal de Justicia no se pronunció. ¿Y qué hizo el Comité Europeo con el mismo asunto? Decir que se vulneraba el tratado. ¿Qué hizo el juez del orden social? Control de convencionalidad y estándar de protección más elevado. Lo que pasa es que cuando es la carta, pues siempre se mira con más sospecha. Adolfo. Muy rápido, por ahora, dijo una consideración. Al decir que formaba parte de un grupo minoritario dentro de los constitucionalistas, los grupos minoritarios dentro de nuestro área son aquellos que no argumentan sus posiciones, por lo tanto entiendo que forma parte perfectamente de la mayoría de la doctrina constitucional en este sentido. Dos, en cuanto a su planteamiento, oyéndolo y esa coincidencia, esa compatibilidad entre el libre mercado, ¿no?, y los derechos sociales, me ha venido a la mente la lectura, Cristina, de Adam Smith y la riqueza de las naciones, donde evidentemente existía y se ponía de manifiesto un trasfondo moral en la teoría económica que sinceramente es lo que he hecho en falta a día de hoy, cuando obviamente empresas y empresarios que ante unos beneficios brutales se resisten a evidentemente incremento de la presión fiscal o mejora de la posición laboral, pues no me creo evidentemente que tengan la libre competencia con esa dimensión moral que evidentemente se daba en el liberalismo originario. Por lo tanto, estamos hablando de otra cosa en la que evidentemente la coincidencia, la compatibilidad, yo la dudo. Y sobre todo, y con esto termino también, si analizamos el funcionamiento de determinados mercados concretos. No voy a entrar en el mercado financiero y toda la experiencia que hemos tenido desde el 2008 en adelante para poner en cuestión que la libre competencia y la no regulación de los mercados sean los más idóneos para este tipo de mercados. O los mercados digitales, empresas digitales en las que evidentemente funcionan con una lógica completamente distinta a la que estamos acostumbrados y que evidentemente romperían un poco, haría falta
hacer un análisis un poco más detallado. Pero no solamente estos que son los más evidentes, ¿no? Mercados internacionales de materias primas, etcétera, etcétera. Con lo cual, y con esto termino, el propio desarrollo de las relaciones económicas y la conformación de lógicas de mercado haría falta o requeriría una cierta matización en un tema que yo creo que desde Adam Smith podríamos estar perfectamente de acuerdo en esa compatibilidad entre libre mercado y derechos sociales. Muchas gracias. Sí, sí, no, la verdad es que es un debate muy interesante este que se abre porque, vamos a ver, cuando se habla de una empresa que tiene un beneficio muy alto y que se niega entiendo que a aumentar el salario de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Yo en esos casos me gusta mucho analizar el caso concreto, ¿no? Para poder argumentarlo y no quedarme en la parte minoritaria, ¿no? Porque es que el funcionamiento, por ejemplo, del traslado de los costes en el caso de las empresas españolas y en otros países es muy distinto, ¿eh? En el caso español, por ejemplo, el traslado de ciertas cotizaciones de la seguridad social que no existen en otros países. Claro, yo ahí lo que digo es hay que ver el caso concreto, que yo no digo que no sea verdad, ¿eh? O sea, que no tenga razón, yo podría estar a lo mejor incluso de acuerdo, pero yo tendría que mirar el caso concreto para poder pronunciarme exactamente, porque ante un beneficio extraordinario de una empresa, las empresas pagan también sus propios impuestos. Otra cosa que me digas, no, oye, una empresa que está realizando la parte fundamental de su actividad económica en este país y que luego a través de un sistema consigue, digamos, residenciar esos beneficios en otro estado que es mucho más favorable fiscalmente, oiga, aquí, ¿cómo se están pagando luego? Claro, el pago, digamos, a las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera, y a los impuestos del Estado, donde residen también los trabajadores, que normalmente son los que están trabajando, esto es una cosa que evidentemente que hay que revisar, pues vamos, evidentísimamente. Otra cosa que yo pueda pensar que algunos estados podrían, digamos, bajar ciertas cotizaciones, con lo cual hay o ciertos impuestos, con lo cual ahí se incentivaría a lo mejor el que se abrieran nuevas empresas y se podría recaudar más dinero. Pero eso es cierto, yo estoy muy de acuerdo en que esa simetría existente, por ejemplo, en el tema recaudatorio es muy importante. Lo que pasa es que en el caso del impuesto social español hay que tener en cuenta que hay países donde las empresas tienen un tipo de impuestos sociales a lo mejor un poquito más elevado, incluso parecido, pero es que en España las empresas tienen que asumir un coste más importante. Y pongo solo un ejemplo, por no extenderme con esto. El ejemplo, por ejemplo, de lo que decía yo antes, de intervenir el mercado, en este caso el mercado de trabajo, para realizar una política social. Todos podemos estar de acuerdo, yo lo estoy, en que una persona que es despedida tiene que tener una compensación, de alguna manera. Claro, ¿cómo es en España? En España el esfuerzo mayoritario recae en la empresa. Hay una parte que se paga con las cotizaciones de la seguridad social, ¿no? Y es lo que llamamos nosotros el paro, y hay otra parte que tiene que pagar la empresa en concepto de indemnización. Hay otros países que no tienen eso. ¿Qué es de lo que se trata? De trasladar el coste del apoyo social al trabajador despedido a la empresa o de que el trabajador despedido disponga de unos recursos. Que es lo que sucede, por ejemplo, que decía el caso de Dinamarca, ¿no? Despido libre. Pero oye, despido libre no es ausencia de indemnización, ausencia de red social, por así decirlo, ¿no? Por eso yo cuando decía antes, que me lo ha pillado muy bien aquí Miguel, decía yo antes lo de un sistema, digamos, un poco predemocrático, es que en España lo que hemos hecho, porque era lo fácil hacerlo en el momento, ha sido intervenir en el mercado para realizar políticas sociales. Yo lo que digo es que para realizar políticas sociales es mejor no intervenir en el mercado y realizarlas de otra manera, con base subvencional. Es decir, si tú lo que consideras es que los trabajadores del puerto, pues efectivamente están realizando un trabajo que es duro, que etcétera y tal, yo no creo que la forma, y que hay que garantizar un mínimo de personas que trabajen en la estiba, yo no creo que cerrar el mercado de la estiba y convertirlo en un auténtico cártel, por lo que han condenado a España, por cierto, varias veces, pues sea lo mejor. Y que tú luego mires que no, que el que es estibador resulta que su hijo hereda su puesto de estibador. Por no hablar de los taxis, que es otra cosa también, ¿no? Entonces yo lo que digo es que las políticas sociales yo creo que hay que hacerlas por la vía subvencional, no tanto por la vía de intervención del mercado. Si tú intervienes en el mercado y falsar de esa manera la competencia, puedes tener consecuencias negativas, ¿no? Ejemplo decía yo antes de los alquileres o del mercado de la vivienda. Y del tema de las empresas, de verdad que es un tema que me apasiona mucho y que me interesa siempre mucho discutirlo.
pero yo creo que tenemos que concretar el caso específico y qué situación hay específico en cada momento, ¿no? Yo una cosa que al final he hablado yo más de la parte laboral y aquí la de laboral ha hablado más de la parte constitucional, ¿no? Yo, oye, por terminar, que tampoco me quiero extender, pero el tema de la Unión Europea hay una cuestión que ha tocado Carmen que me parece importantísima, y es que la Unión Europea tiene mucha reticencia a asumir como parte de lo que se denomina las tradiciones constitucionales comunes la Carta Social Europea. Efectivamente, como se sabe, la Unión Europea sí que asumió el contenido del Convenio Europeo porque carecía inicialmente de una declaración de derechos, entonces asumió el Convenio Europeo como parte integrante de los principios generales, en tanto que parte de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Unión. Lo que pasa es que lo hacía siendo el mismo el Tribunal de Justicia el filtro, es decir, el propio Tribunal de Justicia decía hasta dónde llegaban o no llegaban los derechos del convenio cuando se tenían que aplicar internamente. Claro, ¿qué ha hecho, cuál ha sido la deriva de todo esto, de la Unión Europea? En lugar de asumir también como tal el contenido de la Carta Social Europea, que lo podía haber hecho, era una opción de su política, entre comillas, política judicial, ¿no? Lo que ha hecho ha sido desarrollar su propio instrumento. Entonces, la parte, digamos, social la desarrolla por la vía de la Carta de Derechos Fundamentales. Tiene el título, por ejemplo, 3, el título 4, 3 igualdad, 4 solidaridad, sí que recoge derechos sociales. La sentencia, por ejemplo, de Bauer y Max Planck, donde una señora, por ejemplo, que su marido fallece y no se había cogido una excedencia que era pagada y tal, recurre y finalmente les reconocen efectivamente el derecho a cobrar esa indemnización. El caso Bauer de 2018, no creo recordar, me parece que se lo acaban. Pero vamos, quiero decir con esto que puede haber una discrepancia y no siempre, y como el caso Laval, por ejemplo, que has dicho tú antes, que también va en pareja con el caso Viking, ¿no? Que son dos casos que al final se pone en la balanza la parte, digamos, más del mercado y la parte más social, ¿no? Es una cuestión que al final el Tribunal de Justicia ahí opta. Ha habido otras veces que ha optado por otra cosa, pero es verdad que ha optado en ese caso por la parte del mercado. Pero yo sí creo que el maridaje, la Unión Europea a lo mejor no está preparada en este momento, la parte de los derechos sociales la lleva a cabo a través del derecho, digamos, secundario, ¿no? De las directivas y quizá algún reglamento, aunque sobre todo en políticas sociales por la vía de las directivas, pero sí creo que la tendencia es ir avanzando progresivamente hacia ir asumiendo ciertos derechos sociales. Es verdad que la vía que tiene de hacerlo es a través del principio de igualdad y no discriminación, donde va incorporando poco a poco ciertas jurisprudencias. Con el caso no me acuerdo la de Frey, me parece que es un poco antiguo, ¿no? De las personal de cabina de las aerolíneas y tal, poco a poco lo va incluyendo, pero es cierto que no está al nivel de esto, ¿no? Porque es verdad que esto, claro, como son los temas que estudias en la tesis, luego hay un tiempo que te quieres divorciar, ¿no? De los temas de la tesis, porque si no estás siempre hablando lo mismo. Pero yo en la tesis, cuando me dediqué al tema de las relaciones entre los ordenamientos estos, que se solapan y tal, efectivamente, lo que pasaba aquí es que en el caso lo que pasa en el caso de la Carta Social, digamos que los jueces que aplicaron por principio de especialidad cuando van a aplicar el derecho, digamos, nacional en materia de política social, pero desde el punto de vista macro, y con esto acabo, la situación es esa: los estados que han cedido muchas competencias a la Unión Europea se han quedado sin política monetaria. Insisto, que es lo fácil. La política monetaria, que es la devaluación, te permite fácilmente ajustar ciertas medidas, pagar deuda a lo mejor y atraer cierta actividad económica y atraer ciertas compras y tal, ¿no? Te quedas sin la política monetaria porque tienes el euro. Te estás quedando la política fiscal y la política social, digamos, es donde se está produciendo el ajuste, porque también te has quedado sin la regulación del mercado para establecer aranceles de entrada, ¿no? Y otras historias. Entonces, al final, ¿qué te queda? Te queda la política social y te queda un poco la política de los impuestos, que es donde los estados hacen los ajustes. Y efectivamente yo creo que es el gran reto que tenemos. Por eso, oye, que parece que soy aquí yo el más liberalote que hay, pero yo, por ejemplo, soy muy partidario de revisar cómo es esto de que luego aquí hay unas empresas que realizan su actividad principal en ciertos estados, que luego a lo mejor pueden tributar en otros estados, pero oye, esos derechos sociales que tú pagas en estos estados, ¿cómo los pagas? Y eso yo creo que es una cuestión que hay que revisar a nivel europeo. Si tienes un mercado único en Europa, yo creo que eso sí que lo tienes que revisar ahí. Perdón que me he extendido. Quedan dos palabras. Con el debate. Hablas por ejemplo, de la Unión Europea, las políticas sociales, pero en última instancia, cuando a la Unión Europea se le someten casos más concretos, suele también decir que es competencia del Estado para que
sea la que regule y le deje todo el margen. En todo caso, dos cosas quisiera decir en este sentido. Con las políticas sociales, pero ¿y la efectividad? Porque en el momento en que pidas la efectividad, tú mismo lo has dicho antes, hace falta el desarrollo legal. Es decir, partiendo del derecho reconocido, ¿cómo luego me lo llevo yo al nivel de efectividad? Y ahí en la Unión Europea. O si no, en la Unión Europea, en el momento que un Estado, un juez se encuentra con alguna duda, presenta la cuestión de la cuestión prejudicial. Y aquí, sin embargo, lo que yo he tratado también de hacer ver es la efectividad, porque, mira, en esto Luis lo suele decir mucho también, la obsesión que hay por las cuestiones prejudiciales, es decir, cuando hay la posibilidad de aplicar directamente el efecto directo del tratado también. Quería decir, precisar eso. Y una segunda cosa, con lo que has dicho con el despido y un despido libre, etcétera. Pero partamos de una cosa. Un despido improcedente es un despido antijurídico. Y todo Estado de Derecho tiene que responder para que esas conductas sean disuasorias, adoptar medidas para disuadir de la realización de actos antijurídicos. Por ejemplo, todo el problema con el que ha surgido y que está ahora con el despido improcedente, es decir, Francia, hasta el año 2017, los jueces tenían libertad para tasar los despidos improcedentes. Fue Macron, con los 5 decretos que aprobó, modificando negociación colectiva, modificó y fijó la tasación, que es por la que denunciaron los sindicatos porque lo que muchos dicen ahora es que viene el fantasma de la inseguridad jurídica. Eso lo están utilizando mucho como argumento, de que va a venir una inseguridad jurídica y yo siempre digo, pues yo no creo que Francia haya estado en la inseguridad jurídica hasta el 2017. Es decir, que fue la reforma de Macron. Es decir, tengamos en cuenta también que un despido improcedente es un acto antijurídico y que el Estado de Derecho tiene que adoptar medidas para que sean disuasorios. Y la realidad es que el despido improcedente que hay en España, pues yo creo que la gran mayoría sabe la tasación que hay y la habitual pregunta de cuánto me cuesta quitarme de encima este trabajo. Y eso es lo que a este trabajador. Entonces también tengamos en cuenta que hay que mantener unas garantías de respuesta ante los actos antijurídicos, como hace el Código Penal, el derecho administrativo. Entonces yo un despido libre no... Yo distinguiría entre un despido por una discriminación, evidentemente, discriminación puede ser tipo, yo qué sé, pues sexual, étnico, tal, etcétera, que eso sí que entiendo yo que entraría dentro de lo que puede ser un despido nulo, y luego un despido libre en el sentido de que tú lo establezcas porque tú sin necesidad de tener que argumentar unas necesidades, digamos, de producción, etcétera, o simplemente porque no te gusta un trabajador determinado como tú, empresario o pequeño empresario, porque vuelvo a insistir, nosotros en España estamos pensando en grandísimas empresas que pueden tener, digamos, unos evitas o unos balances muy buenos, pero es que España tiene apenas 35 grandes empresas, son las 35 del IBEX. España se mueve entre muchísima microempresa, que básicamente es autoempleo, que son los autónomos, y luego se mueve con las 35 grandes, que por cierto, la mayoría de ellas vienen de ser antiguos monopolios estatales. Eso de que España es un país de grandes empresas, un país de grandes administradores de empresas, que muchos vienen de ser monopolios estatales privatizados. Empresas grandes, está Zara, digo, que haya hecho un señor o tal, Zara y poco más, y no sé si Mango ahora y tal, ¿no? ¿Y en medio qué hay? En medio hay un montón de microempresas que tienen 1, 2, 3 trabajadores. De hecho, hay un cálculo económico, esto me lo pasaron en el estudio muy interesante, cuando las empresas empiezan, hay un nivel de trabajadores y cuando ya llegas a cierto nivel, cuando ya se ve que el crecimiento de las empresas se va contrayendo, ¿no? Entonces yo, cuando hablo de un despido libre, primero, yo no digo un despido sin indemnización, no digo un despido antijurídico, lo que digo es que trasladar el coste del despido, que claro que hay un coste siempre en todo despido, a la empresa, no me parece la mejor forma de fomentar una actividad económica. ¿Cómo han hecho otros países que quieren mantener derechos sociales? Pero claro, estas son las dos caras que hay que mantener. Tú tienes o partes de la base de un despido, vamos a decir, relativamente libre, que es el modelo básicamente danés, ¿no? También lo han asumido otros países. Has dicho antes Suecia.
no es exacto, pero es parecido también. Pero porque detrás tienes unas políticas sociales que la persona, en el momento en que pierde su trabajo, no deja de ingresar. Sigue ingresando, y además una cantidad bastante razonable que le permite, eso sí, es una subvención que recibe, o sea, un sueldo, el equivalente a lo que sea nuestra prestación por desempleo, vinculada al reingreso en el mercado laboral, eso sí, ¿eh? Además con entrevistas semanales, con asesores laborales y tal, para reintegrarte en el propio mercado laboral. Ese es el sistema que tienen allí. Cuando se copian cosas, es verdad que, o cuando se ven modelos que funcionan en otros países, hay que ver todos los elementos. Es como lo de las empresas. Pues suele decirse que es que España tiene una presión fiscal muy baja para las empresas y tal. Es que las empresas españolas asumen unos costes en materia de aportaciones en seguridad social que en otros países no mantienen. En España seguimos manteniendo doble contabilidad para que esto se acabará, porque esto es una ilusión con el tema de las pensiones y con el tema del presupuesto. O sea, aquí intentamos mantener la esta de que hay una caja de pensiones que va por un lado y el presupuesto general, pero cada vez esto va a ir a consolidarse, como pasa en otros países. Oye, tú, la prestación de las pensiones, tiene que haber unas cotizaciones, una forma de mantenerlas, pero al final esto va a ser un presupuesto consolidado, ¿no? A lo que yo voy es que no está basado esto en un modelo que era predemocrático, que en mi opinión no ha sido modernizado en el momento que era necesario, que era ahora. Y partimos de modelos muy corporativistas, muy basados en pequeñas corporaciones, que es lo que acabamos teniendo hoy en España, y sobre todo modelos que partían de la intervención en el mercado para lograr una cosa que era positiva. Es que tenemos un montón de ejemplos. La lotería de la ONCE. Tú en España tienes una empresa pública, que es Loterías y Apuestas del Estado, que en principio tiene el monopolio, y hay una excepción para la ONCE, hay otra temporal para la Cruz Roja de vez en cuando y otra temporal que se le hizo a Cataluña, que bueno, creo que se aplica una vez al año, que es la grosa esta, la de Navidad. Pero digamos que tú tienes una empresa pública que tiene el monopolio de las apuestas estas de lotería y luego tienes la ONCE. ¿Por qué? Esto en su momento, también un momento predemocrático, se hizo ¿para qué? Para permitir que las personas invidentes tuvieran acceso, tuvieran un monopolio cerrado para poder recaudar dinero y poder realizar una pequeña política social. Pasa que luego la ONCE, oye, pues ha ido desarrollando, la tiene un conglomerado, Ilunion, empresas, etcétera, ¿no? Pero lo que yo voy es que si tú quieres hacer una política social que es ayudar a personas con algún tipo de discapacidad, evidencia o lo que fuere, el cerrarles un mercado era una cosa que se hacía en aquella época, pero hoy día a lo mejor eso no tiene el mismo sentido, cerrar un mercado para realizar una política social, sino que yo entiendo que las políticas sociales se deben hacer de otra manera, por la vía subvencional. Intervenir el mercado puede acabar teniendo efectos contrarios a lo que al final se acaba o se perseguía inicialmente. El ejemplo clásico en esto suelen ser los precios del alquiler y la intervención de la política de la vivienda, que hasta hace muy poquito tiempo y ahora otra vez se está volviendo a intervenir otra vez. Yo eso es lo único que digo, ¿eh? Bueno, teníamos dos intervenciones pendientes, pero dada la hora la dejamos para la próxima intervención. Nada, muchas gracias a los dos ponentes y el debate queda abierto, ¿no? Tiene que seguir.